Y en el marco de la charla habitual que siempre tenemos a propósito de economía con Gabriela Mordecki, que los que nos ven por el canal YouTube ya pueden apreciar que está con nosotros, me río porque el Tero Tero, entre otras cosas, dice, la crisis en el Uruguay tiene dos explicaciones, cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Y me imagino que desde la mirada económica, sin acreditar como perfecta esa definición, a veces uno tiene la impresión de que la economía, a lo mejor no solo del Uruguay, sino de todas las naciones, de todos los países, qué sé yo, a veces luce como una especie de constante déjà vu, ¿no? Estas cosas que siempre están instaladas como problemas, que parecen ser como una calecita que gira y gira, los que se quejan porque el Estado es muy pesado, es muy grande y es muy oneroso, y a la media hora, porque viene una inundación o una sequía, le piden al Estado que le ayude porque no pueden. Y como esa rosca es constante, ¿no? Bueno, estamos con Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gaby. Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Igualmente, nada, respondiendo a esta cuestión que planteabas, es que una cosa son los problemas de muy corto plazo, ¿verdad? Donde tal vez esas cuestiones puedan afectar en alguna medida alguna variable. Las crisis no van y vienen de Uruguay ni por las inundaciones ni por las sequías, o sea, eso afecta a un sector de la economía. Claro. Cuando uno mira un poco, digamos, hay que mirar las cosas más en perspectiva, ¿no? O sea, hacer un poco zoom como lo pensábamos antes, ¿no? El zoom, ¿no? Alejarse del problema, claro, del súper corto plazo y mirar un poco algunas variables importantes digamos, que definen la vida de los uruguayos, que es en definitiva lo que uno tiene que mirar de todos los uruguayos, no solamente de los que producen arroz o los que producen soja, o digamos, el proveedor de la carnicería o el que quiere comprar tomates o morrones. O sea, esos son problemas como puntuales, sin embargo, de los que, bueno, uno habla muchas veces, sin embargo, hay que alejar un poco y lo que podemos ver en los últimos, o sea, tuvimos una gran crisis en 2002, una crisis económica profunda, que provino, digamos, bueno, de diversas situaciones. Capaz que un día podemos hablar de la crisis de 2002 en particular, digamos, ahora no vamos a ahondar en eso, que le llevó varios años salir de la crisis a Uruguay. A partir de 2005 más o menos comienzan a mejorar muchos indicadores como el salario real, el empleo, digamos, la distribución mejora la distribución del ingreso, cae la pobreza, etcétera. Eso, digamos, es una situación que va hasta, digamos, las mejoras, capaz que de 2015, 2016, luego viene como una etapa como de estancamiento, que bueno, las razones son muchas, ¿verdad? Pero en general siempre Uruguay y sus crisis tienen que ver con situaciones internacionales. Uruguay es un país muy pequeño digamos, afectado por lo que sucede en la región. O sea, Argentina y Brasil nos condicionan muchísimo, pero también el mundo, ¿no? Y ahora vivimos en 2020 una crisis muy fuerte por el COVID y digamos, el efecto, el otro día leí en un trabajo que alguien puso la hibernación que generó ¿no? A partir de marzo del 2020, la hibernación de la Claro. economía, ¿no? Nos obligaron a todos a quedarnos quietos y eso, bueno, generó una baja fuerte. Y cuando empezamos a salir, bueno, ahora tenemos en parte un shock negativo en algunas variables, pero no en todas, de la guerra, más que nada por precios, pero digamos a Uruguay no es que le va a afectar muy negativamente en general. Pero bueno,
el COVID que no termina de irse y nada, algunos sectores que no terminan de reactivarse. Sin embargo, estas cuestiones más puntuales de las sequías o las inundaciones, bueno, son de Uruguay de toda la vida, o sea, eso no es nada nuevo, No, hay claro, claro. algunas formas... Yo creo que a eso fue, digamos, una guiñada artística a No, no, propósito justamente de cómo los artistas populares dialogan con la realidad. Además dije Tero Tero y en realidad es La Rastrojera, esta la que escuchábamos de Marcos Velázquez, con esta cosa de que desde la perspectiva económica el hombre señalaba que los problemas en Uruguay son o cuando hay inundaciones o cuando hay sequía, sí, jugando con pero eso de que hay cosas que irremediablemente se repiten y siempre ocasionan problemas, ¿no? bueno, lógico, ¿no? Uruguay es un país que tiene un clima muy inestable y poco previsible, pero todos los países tienen, digamos, estos fenómenos Era nada climáticos. más que una guiñada aprovechando lo que sonaba, ¿no? No, no, sí, No, pero me no como parece un que está marco bueno. económico ni un tratado económico. No, 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 pero igual me parece que está bueno quitar un poco la visión esa tan cortoplacista de, digamos, de pensar que siempre todo está mal, ¿no? Que hay que mirar un poco con perspectiva. Tuvimos incrementos del salario real durante 15 años de más Bueno, del 60%, o sea, mejoró. Marco Velázquez escribió la canción hace décadas, ¿no? No, por supuesto. Pero además, bueno, las cosas vistas poéticamente a veces, A eso me refería, sí, sí, pero claro. bueno, capaz que la economía no es muy poética, no sé, no creo. Y, bueno, bueno, sí, yo qué sé. Bueno, no sé. Y nada, y otro punto que, perdón, quería Dale. comentar de esto del costo del Estado que mencionaste, que, digamos, eso es una forma de verlo, ¿verdad? Porque el Estado más grande lo que hace también es proveer de muchos servicios para la población en general. Salud, educación y seguridad son como los tres servicios fundamentales que los estados prestan, además, digamos, de los básicos, pero esos son muy costosos. Y Uruguay, por suerte, ha avanzado mucho en los tres. Igualmente, claro que tenemos problemas, porque, bueno, nada es perfecto, y los recursos son indispensables. No alcanza con eso, pero tenerlos, y para poder tener un sector público que provee servicios buenos y de calidad a los que todos los uruguayos tenemos acceso, bueno, se precisa también un Estado que recaude, ¿no? Y digamos, es como la contracara. Entonces, tenés países que van hacia todo privado, ¿no? Que bueno, ahí tienen un Estado más pequeño, no cumple todas esas funciones, sin embargo, gran parte de la ciudadanía lo reclama, ¿no? Tenemos a Chile ahora, por ejemplo, embarcado en algunas reformas que Uruguay ya hizo hace muchos años, pero que bueno, Chile es un país donde la salud y la educación están mucho más en manos privadas mucho más, digamos, el modelo americano, ¿no? De Estados Unidos, que también ha tenido, ¿no? sus vueltas, y uno mira desde Uruguay, yo creo los modelos miran más hacia Europa, con modelos o países mucho más proveedores sin llegar, digamos, a los extremos de los países nórdicos, pero sí tenemos un modelo bastante más generalizado que otros países, ¿no? Y bueno, nada, esa es, o sea, no hay que mirarlo de una sola cara, y tampoco tengo que mirar yo los beneficios que solo me interesa mi sector y, digamos, mi bolsillo, ¿no? Claro. Es una forma de mirarlo, pero desde estas columnas lo que tratamos es como de mirar el conjunto de la población, ¿no? Y desde ese lugar, entonces, y teniendo en cuenta uno de los asuntos más sensibles, precisamente de la economía, que tiene que ver con el trabajo, con el empleo, Sí. podríamos decir, apoyándonos en los últimos datos, ¿el empleo se estancó? ¿El desempleo se mantuvo? Bueno,
digamos que las variables importantes, digamos, simplemente para recordar, las variables importantes que nos da la encuesta continua de hogares son 3 variables mensuales, que es la tasa de actividad, que es cuánta gente está disponible en el mercado de trabajo, tanto los que trabajan como los que buscan empleo. La tasa de empleo, que es la cantidad de gente efectivamente ocupada, y la tasa de desempleo, que es qué porcentaje digamos, es el porcentaje de desocupados sobre la población económicamente activa, o sea, sobre la gente que está disponible en el mercado. No en todos los países se calcula igual, ¿eh? Hay algunos países donde el denominador es diferente, entonces no son estrictamente comparables, pero bueno, es el número que aparece. En Uruguay es así, por lo tanto, siempre la tasa o sea, ¿qué es lo que sucedió en la última medición? Igualmente las mediciones mensuales tienen mucha volatilidad. A veces hay que mirar un poco más los promedios, ¿no? Pero bueno, tuvimos unos números muy, muy buenos a fin de año. Diciembre siempre es como el mes de mayor actividad, y luego fueron cayendo, digamos, la tasa de actividad y la tasa de empleo, y aumentó un poco la tasa de desempleo. Sin embargo, la tasa de actividad, que yo dije que estaba en el denominador, en realidad, si cae, amortigua un poco la caída del desempleo por menor actividad, ¿no? O por menor empleo, perdón. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, bueno, los cambios son marginales, sin embargo, si uno mira la trayectoria, ¿verdad? Es eso, llegaron a un pico en diciembre y luego uno ve que todas caen y el desempleo al revés, ¿no? Aumenta. Pero mirando un poco más la perspectiva digamos, de dónde están los nudos principales, Sí. digamos que tenemos un primer trimestre del año, que en Uruguay siempre es muy fuerte el tema del turismo, al cual se había apostado mucho. Sin embargo, tuvimos el recrudecimiento de la ola de Omicron, que pegó muy fuerte y hizo que, o sea, digamos, todo funcionara como hasta el 10-15 de enero, y después como que nada, la temporada dejó de tener, digamos, todo lo que se esperaba, y eso por supuesto que afecta siempre la actividad, el empleo, todo. Y bueno, entonces no tuvimos un primer trimestre, digamos, como podíamos esperar. Luego tenemos, eso para algún sector, o sea, nosotros tenemos en Uruguay como el sector del agro, que no genera mucho empleo, ¿no? Pero bueno, está con una muy buena actividad, buenos precios. La industria, la industria procesadora de productos primarios, también muy buena. Algún sector más empleador que otro. Por ejemplo, la industria frigorífica, que está muy bien, es una industria muy empleadora, ¿no? Pensemos que el proceso productivo de la industria frigorífica no ha cambiado demasiado, digamos, en el sentido de que la cantidad de trabajadores que se precisan sigue siendo similar, porque es una tarea que sigue siendo manual, ¿no? Pensemos, o sea, la tecnificación viene como por otros lados, por controles de calidad, ¿verdad? Por mejoras en la parte, digamos, de la cría del ganado, de los años que se precisan para que el ganado esté listo, la trazabilidad, etcétera. Pero la tarea fundamental de la industria se mantiene, mientras que en otras industrias, por ejemplo, no sé, la industria láctea, por ejemplo, que es lo que Uruguay exporta, es leche en polvo, a granel. O sea, eso no genera casi aumento digamos, en el empleo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay son unas máquinas que ponen la leche fluida de un lado y sale la leche en polvo del otro. O sea, simplemente la máquina tendrá que estar más horas prendida, pero no, o sea, en el margen algún empleo más se precisa, pero digamos Sí, sí, no claro. es algo lineal, No, ¿no? Lo mismo como el dicen arroz. algunos, no mueve tanto la aguja, ¿no? No, por eso.
Pero el sector, digamos, de los servicios, primero la parte vinculada a, que yo mencionaba, el turismo, ¿no? Comercio, restaurantes, hoteles, etcétera, bueno, ha tenido como digamos, se esperaba que todo fuera como a mejor y bueno, ahí tuvimos como un freno. Y sin embargo hay algunas otras cosas, ¿no? Hay algunos programas que bueno, ahora se renovó, ¿no? El de los jornales solidarios, que la parte que paga el gobierno nacional, que era de 15.000 empleos, que finalizó ahora el 31 de mayo, se renovó a partir del 1 de julio para 10.000 empleos, pero bueno, son salarios de muy, muy bajos, o sea, muy pocas horas por mes, pero bueno, sí, son empleos formales y eso va a contar como en cuenta, ¿verdad? Como gente ocupada. Luego tenemos una industria que no la mencioné, que es la construcción, que sobre todo las grandes obras que tenemos en este momento a pleno, ¿verdad? Que es la planta de UPM 2 y no sé si han visto algunos videos que andan circulando sobre informes de la actividad de la planta. Es algo, pero impresionante. Vale la pena mirar lo que es el tamaño, lo que es la cantidad de gente, la parte técnica, digamos, la calidad, por lo menos lo que aparece en los videos es impresionante. También las obras vinculadas al ferrocarril central, ¿no? Todas las obras que se están haciendo para los accesos en el puerto, digamos, es impresionante. Estarían empleando, creo que escuché unos números, como de 10.000 ocupados específicamente, pero bueno, esos sí son empleos de buena calidad, de buenos salarios técnicos, ¿verdad? Pero se terminan este año, digamos, una vez que la planta queda lista, el empleo en la construcción va a caer, si bien hay mucha obra civil, ¿no? De edificios, etcétera, pero bueno, no hay nada que pueda equivaler a esta gran obra. Y entonces ahí vamos a ver el desempleo aumentar, porque bueno, toda esa gente va a quedar sin empleo. Algunos seguramente se retiran del mercado de trabajo porque, bueno, hay mucha gente que es, por ejemplo, que sale de tareas del sector agropecuario y va, ¿no? Como son en el interior, mucha gente va a trabajar allí, pero bueno, luego, eso se vio ya en las otras construcciones, ¿no? Y el desempleo, además, en el departamento ahí aumenta muchísimo en los meses subsiguientes. Ese es un efecto que vamos a tener. Y bueno, nada, pero eso es totalmente esperable y no, me parece que hay que tener cuidado cuando se dice, ya estamos en los niveles prepandemia, porque la situación del país es distinta, la estabilidad, o sea, es un número, bueno, sí, pero digamos, el número no nos tiene que ocultar una realidad bastante más inestable, donde sobre todo los sectores, digamos, dedicados estos al comercio, al turismo, etcétera, más allá de este fenómeno de la construcción, ¿no? Que esto es una cosa que ya se sabía, o sea, estas son obras que ya en 2019 ya sabíamos que iban a suceder en estos años, tal vez por la pandemia y por otras razones, algunas, sobre todo las del ferrocarril central, se demoraron un poco y entonces pienso que van a durar un poco más en terminar. El mercado de trabajo, digamos, se ve como interpelado por estas cuestiones, ¿no? También habían, digamos, cuando estábamos ahí en la pandemia, se discute mucho, bueno, salió la ley del trabajo, ¿cómo es que se llama? En el hogar, ¿no? Esta cosa del trabajo, no presencial, ¿verdad? Sí. Y otras formas, digamos, tal vez
de avance de la tecnología. Sin embargo, algunos análisis que se han hecho primarios, ¿no?, muestran que todavía como que no hay un efecto demasiado fuerte en el mercado de trabajo de la, digamos, de la virtualidad, que bueno, en algunos sectores seguramente quedó, el trabajo por lo menos parcial. Muchas empresas deben haber visto que sus costos de funcionamiento bajaban notoriamente, y no precisas más mantener oficinas gigantes, ¿no? Con una oficina pequeña donde la gente va de vez en cuando a una reunión, alcanza. Y bueno, es así. Después... Pero porque Sí. sobre este asunto, mira, ahora que hablaste del trabajo eh, que empezó a desarrollarse, ¿no? Si bien ya existía, que muchas personas trabajaban desde su casa, es cierto que con la pandemia generó una especie de empuje en esa dirección, y es cierto que una vez que hemos o estamos retornando la, entre comillas, normalidad, también es cierto que muchas empresas, incluso muchos trabajadores, han encontrado en ese sistema de trabajar desde la casa o un sistema mixto, ¿verdad? Que se ha dado bastante. También en la educación, me parece que aplica en buena medida esto. Y Sí. yo escuchaba el otro día a Salgado decir que justamente ese es un motivo por el cual ahora se ha llegado al 100% de la venta de los boletos, pero es un nuevo 100% que está al 80% prepandémico, ¿no? Creo que esto dialoga bien con lo que decías vos. Ojo con creer y con hablar con los datos y con el discurso de la prepandemia, que hay cosas que, aunque recuperen cierta normalidad, no se han, valga la redundancia, recuperado del todo. Sí, bueno, no, estaba la ley del teletrabajo, es esta, y bueno, por supuesto, si hay gente que parte de su jornada laboral la cumple en su hogar, no va a tomar el ómnibus para ir a la oficina, ¿no? Digamos, simplemente eso ya marca. Yo Claro. creo que además en el tema del transporte hay también más bicicletas en la calle, uno lo ve bastante. La venta de automóviles también fue récord en estos años, o sea que también hay gente que usa más el automóvil y que, bueno, el sistema de transporte colectivo debería mejorar mucho para que uno volviera a confiar en él para trasladarse, ¿no? Yo creo que ahí hay un debe importante, pero bueno, ese es otro tema. No, yo lo que quería agregar es otro dato del mercado de trabajo, del que también se habló mucho, y es el tema de la informalidad, que ese es un dato que sale normalmente una vez por año, porque suele salir de la encuesta continua de hogares, que bueno, ahora la En la encuesta es... construcción y el comercio se ha dado los mayores índices de informalidad, ¿puede ser? Bueno, sí, ese es un número que apareció, digamos, esto sale de procesar la encuesta continua de hogares. Creo que ayer salió una nota en búsqueda de alguien que la había procesado, la del segundo semestre, porque 2021 parece que no vamos a tener una encuesta anual, porque bueno, cambió la metodología en la mitad y no es posible que las dos, digamos, se junte primer semestre y segundo semestre, y bueno, nada. Pero el tema de la informalidad, recordemos, ¿no? Cuando inicia el gobierno termina 2019 es del 25%, que en algunos, ¿no?, hubo como todo un manejo político de si era mucho, si era poco, etcétera. Uruguay es uno de los países de América Latina, creo que junto con Costa Rica, que tiene los menores índices de informalidad. Los países como Brasil, Argentina, están ahí por el 40, 50 para arriba. Durante la pandemia esto bajó, tuvimos unos índices cerca del 21, 22, o sea, esto pasó también en toda América Latina, porque la gente que perdió el trabajo eran los informales, porque los formales tenían los seguros de paro, seguros de desempleo, distintas formas que se encontraron, ¿no? Y bueno, esto todo venía a que ahora, en este segundo semestre del 2021, de acuerdo a estos primeros procesamientos, habríamos vuelto a alrededor del 25% de la informalidad. O sea,
la gente vuelve a sus, digamos, sobre todo la parte esta más del comercio informal, que con la pandemia se perdió, porque bueno, no estábamos en la calle, nadie consumía estas cosas, y bueno, y una vez que vuelve, vuelven, y allí además muestran en qué departamentos hay más informalidad, sobre todo en los de la frontera con Brasil, creo que es recordar que allí estaban, y bueno, en los sectores, sí, bueno, la construcción es un sector de gran informalidad, no en las grandes obras, sino en la pequeña reforma que la gente hace, ¿no? Y que contrata a alguien, bueno, Sí, lo claro, contrata claro. sin pagar todos los derechos, porque bueno, es muy caro, ¿no? Pero bueno, también eso es otro asunto. Sin embargo, es el comercio de los sectores más informales. Y bueno, una vez que esto se siga recuperando, ese número lamentablemente va a seguir aumentando, la informalidad. Y con esto cerramos, digamos, lo que hablábamos de el costo del Estado y la posibilidad de beneficios, porque justamente la informalidad lo que hace es que la gente no tenga los beneficios cuando viene una crisis, tampoco tienen beneficios a la hora de jubilarse, que bueno, es otro tema bien importante en el que Uruguay tiene toda una discusión ahí por delante, y además le quita recursos al Estado, ¿verdad? Si todos pagamos impuestos, todos vamos a tener que pagar un poco menos, pero mientras unos no paguen, el resto, digamos, nos vemos recargados, o los servicios que precisan recursos no los van a tener, ¿no? Entonces, como que esta es una cosa de dos lados, ¿no? Déjame en el final agregar en el marco informativo que, cito como fuente del país, se prorroga por última vez el seguro de paro parcial para sectores afectados por la pandemia. Pablo Mieres, el Además. ministro, brindará una conferencia de prensa hoy en la que justamente se va a dar a conocer esta medida, ¿no? Sí, sí, además, ¿no? O sea, esto todavía hay algunas, aunque uno no lo crea, ¿no? Pero bueno, sí, hay mucha gente que estuvo sobreviviendo como pudo con el seguro, estos seguros de paros parciales, sobre todo en estos sectores que yo comentaba, más afectados, vinculados ¿no? al turismo, las empresas, las agencias de turismo, y creo que ahí es donde está como el foco más importante. Y bueno, veremos. Por ahora dicen que es la última vez, pero tampoco nunca se sabe, ¿no? Lo que entonces, si tuviéramos que pasar una raya así, a modo de resumen, hiper resumido, a propósito del empleo, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que uno puede...? Porque, a ver, a ver cómo trato de... Que los asalariados y también los jubilados y pensionistas están perdiendo ingreso es un dato objetivo que está fuera de discusión. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, totalmente. Bien. Entonces, te guste o no te guste el gobierno, sea más de derecha, más de izquierda, te guste más la empanada de carne o la de pollo, ese es un dato que no lo vamos a discutir porque es objetivo. ¿Estamos? Uh-huh. En algún lugar, desde algún punto, hay una especie de, bueno, viste que los trabajadores están perdiendo ingresos, pero la buena noticia es que los que no tienen trabajo están consiguiendo trabajo. Entonces se empieza a generar esa idea de que, bueno, todos quisiéramos tener trabajo y todos quisiéramos que todos tuviéramos buenos ingresos y buenos salarios, pero a la hora de elegir es mejor las grandes mayorías con trabajo y el que de alguna manera tiene trabajo que pierda un poquito de salario. ¿Puede decirse que los trabajadores y los jubilados en Uruguay están perdiendo salario para que parte de sus compatriotas tengan empleo? Bueno, ese es un discurso, ¿no? Me parece que no es, digamos, eso fue algo que sucedió en la emergencia sanitaria ahí en 2020, 2021 como que se volvió, la inflación Gaby, aumentó. hagamos esto. ¿Me lo decís casi como una especie de síntesis luego de la pausa? Dale. ¿Sí? Lo que yo digo, seguramente, porque los dos vivimos en el mismo país, lo escuchamos muy a menudo, ¿no? Sí, sí, claramente. Esa idea de decir, entonces generando la idea de que, bueno, miren muchachos, te estamos sacando
plata todos los meses, pero en realidad es para que uno de tus iguales ahora tenga laburo que antes no tenía. ¿Está ocurriendo eso en el Uruguay? ¿Es verdad? Porque a lo mejor sí es verdad, todos nos ponemos de acuerdo, decir, bueno, sí, sacame 200 pesos todos los días o no sé qué, para que otro, pero ¿es genuino, es acertado el razonamiento? ¿Es lo que está ocurriendo? Lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Dale. Estamos poniendo la mañana en camino con Gabriela Mordecki. Ya vamos a hablar de inteligencia artificial con Sebastián García Parra, nuestro querido y admirado ingeniero, y en el marco del nacimiento de Marcos Velázquez, 83 años se producen hoy, recordamos hoy, 83 años de su nacimiento, Marcos Velázquez. Vamos a conversar con el autor del libro, Rodrigo Camaño, Panorama del folclore musical uruguayo. Ya venimos. Hoy estábamos en 3.776 suscripciones, a solo 4 del modesto último mojón que nos habíamos puesto, de llegar a 3.780 para terminar el viernes con ese número. Solo 4. Así que aquellas y aquellos que nos estén viendo y que no se suscribieron, que lo hagan. Y si no nos están viendo, que igual ingresen a YouTube y se suscriban a nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Y de paso le pido a aquellos que sí nos están viendo que marquen con el dedito para arriba me gusta. Está con nosotros Gabriela Mordecki, ya se viene, como dije, Rodrigo Camaño, ya se viene, como dije, Sebastián García Parra. Ah, y además, Gaby, te cuento que nos está escuchando el querido y admirado amigo, bueno, con él me pasa algo parecido que me pasa con vos y que con tantos, ¿verdad? Que tan generosamente me ayudan cada día a poner la mañana en camino. Me refiero a Camilo López Burián, el doctor en ciencia política, investigador y docente. Se está escuchando y te manda un saludo cariñoso. Y ya de paso le anuncio al público que el lunes próximo estaremos poniendo la mañana en camino con el propio Camilo López Burián, gran hincha de Progreso. Gran valor también, tipo. Y gran cocinero, me debe un platillo, gran cocinero, pero en particular se destaca, según me ha dicho, la comida brasileña. Sí, es verdad. Tiene un vínculo fuerte con vos también desde ese lugar, así que los dos me... podrían organizar una linda cena y ahí caigo, ustedes me dicen el vino y yo de dale, eso... Dale, genial. Sí, sí, con Camilo tenemos varias líneas de trabajo en común. Una de ellas es Brasil, no te creas que no. No, por eso hice especial hincapié en la comida brasileña. La comida me la debe, me la prometió, pero me la debe todavía. Ah, se ve que es una trayectoria habitual de él, es una conducta, porque también me la debe a mí. Bueno, podemos ir juntos y matamos 2 pájaros de un tiro. Hacemos una, ¿cómo es? Le copamos el domicilio. Dale. Bueno, vamos arriba. Bueno, te dejé, ya sé que es un tema grande como una casa, pero a modo de síntesis, ¿cómo es la cosa? ¿Es cierto? Claro. Sí, ¿Es cierto que se está perdiendo salario para que otros asalariados consigan trabajo porque no lo tienen? ¿Es verdad ese paradigma? Esa es una cuestión como la podríamos discutir desde el punto de vista teórico en economía, ¿verdad? Hay como visiones más liberales que muestran, digamos, que es oferta y demanda, entonces, donde el salario real es la variable de ajuste, entonces, bueno, si cae el salario, aumenta el empleo. Esa es como un poco esa forma de verlo. Otros analistas que miran, digamos, otras teorías, ven que los mercados no funcionan de una forma tan flexible en general, y además tampoco es un mercado de trabajo unificado, ¿verdad? Son múltiples mercados de trabajo donde el tema salarial, digamos, se negocia separadamente y entonces no se puede mirar el global. Lo que sí está sucediendo, y es cierto que cayeron los salarios reales y por lo tanto las pasividades que están atadas al salario nominal, ¿no? Un poco por falta, digamos, por cómo se negoció, de verdad, de menores ajustes, y otro por la aceleración de la inflación. Pero yendo al tema del empleo, si bien hubo una recuperación fuerte del empleo en la pospandemia, digamos, en 2021, digamos, y en estos meses de 2022 estamos como yendo un poco para atrás, ¿no? Como yo comentaba antes, el dato importante para mirar es el empleo, no el desempleo, porque como comentaba depende de otras variables. Y bueno, si uno lo mira por sectores, es esto que yo comentaba antes que está sucediendo. Entonces, en realidad, la caída del salario real en general
es difícil vincularla a la recuperación del empleo, digamos, cualquier, claro, si uno mira los números grandes, parece que, pero en realidad cuando uno empieza a afinar un poco mercado a mercado, no necesariamente esa relación se da, pero hay sectores que se están beneficiando muchísimo de esta situación. ¿No? Yo estaba hablando, la agroindustria, los sectores exportadores, las exportaciones también salió el número, aumentaron, no sé, más de 50% en el mes pasado, o sea, los precios sobre todo, también las cantidades aumentaron muchísimo, esos sectores se están beneficiando enormemente, ¿verdad? De estos mejores precios y de la situación de mayor demanda internacional. Sin embargo, hay otros, ¿verdad? Estos más de los servicios que dependen más de la demanda interna, que claro, con salarios menores también la demanda interna se resiente, no están recibiendo para nada esos beneficios, ¿no? Entonces, digamos que a la hora de mirar el global, bueno, es difícil decir que sí a esta Claro. pregunta que tú me hacías, ¿no? Depende un poco, pero en general no encontramos como esa relación firme. Puede ser en algún momento que eso pueda suceder, pero si uno lo mira en el mediano plazo, por supuesto que no es así. Son otras las variables que definen estas cosas. Bien, pero en todo caso sí apoyándonos en la historia reciente, ya que hablabas vos, ¿no? De que no, de la economía uruguaya, podríamos decir que hubo un momento en que en Uruguay se generó mucho empleo que coincidió con aumento de salario. Exacto, sí, Bien. claro. Eso es incontrastable, nadie puede decir que no existió. No, eso se dio del 2005 como hasta, sí, 2012, 2013, donde ya como que la economía, 2014, digamos, la economía como que entró en una situación más de estabilidad y como que ahí los crecimientos por la situación internacional y regional, ¿no? Pero Y a durante propósito todos de eso, 10 años, digamos, se dieron estos crecimientos fuertes. situación internacional, y mira que ya sé que me da para más y tenemos que terminar, pero te pregunto, situación internacional que podría resumirse en, mira que yo lo digo a grosso modo, muy bruto y seguramente en buena medida inexacto. Todo lo que Uruguay producía, todo era comprado y a precios satisfactorios. ¿Hasta ahí voy bien? O sea, es como demasiado general lo que estás diciendo para, no Ajá. sé a qué te referís, comprado por quién. ¿Y cómo? ¿Y cómo por quién? Uruguay produce cosas que necesita que otras se las compran, ¿o no? Bueno, sí, pero digo, ¿de qué estás hablando? ¿De las exportaciones, El del famoso viento de consumo cola, interno? ¿a qué aludía? A que los commodities Bueno, por internacionalmente... eso, estamos hablando de las exportaciones. Sí, sí. Está, Y bueno, está, por eso, bueno, no, nada. Sí, lo el digo bien, porque los datos últimos de las exportaciones han sido buenos o no. excelentes. La pregunta es, si en aquel momento, con datos buenos de exportaciones, entre otras cosas, entre otras cosas y por otras razones, se posibilitó que hubiese mejora en los salarios. Sí, claro. O sea, no fue solamente el viento de cola, ¿no? Eso Acabo de es decir, un relato, ¿no? la, Hubo años y ahora en ese sentido también estamos con ese mismo viento, capaz que hasta más fuerte. quiero ir a eso, Gabriela Mordecki. Quiero que me Sí, ayudes a entender por qué si estamos teniendo un viento tan fuerte como el que alguna vez tuvimos, que ayudó a que hubiese más empleo y mejor pago, ¿por qué no está ocurriendo eso ahora? bueno, capaz que hay distintas razones. Primero, porque estamos recién saliendo de la crisis 2020, ¿no? Y recordemos que si hacemos un paralelismo con la crisis del 2002, esto recién empezó a suceder 3 años después, en 2005, cuando todavía no había tanto viento de cola. El viento de cola empieza un poco después, ¿no? 2006, 2007. Tenemos la crisis internacional en el medio y después vuelven a los precios internacionales a estar firmes. Digamos, se precisó un tiempo, pero además
digamos, esto requiere política económica. La política del derrame, digamos, esperemos que la torta crezca y para después recibirlo, digamos, que los de abajo puedan tener algo, es una teoría que se ha demostrado que no funciona, que para que todo el mundo tenga beneficios, se precisan políticas activas, de que o sea, es necesario que la economía crezca, pero además hay que hacer políticas de redistribución de los ingresos y eso depende del objetivo del gobierno de turno, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, si el objetivo es la teoría del derrame y los Maya Oro, bueno, tendremos que esperar al derrame a recibir algo y eso por ahora no está sucediendo, ¿no? Y los números de pobreza siguen, si bien mejoran un poco respecto al peor momento de 2020, digamos que estamos peor que en 2019, que ya era un momento donde las cosas habían empezado a empeorar, ¿no? Bien. Gabriela Mordecki, te mando un beso bien grande, un agradecimiento muy grande y nos reencontramos más temprano que tarde. Bueno, un abrazo a todos y buen fin de semana. Tenés claro que este fin de semana, el domingo, si gana Liverpool, salimos campeones del Apertura. Bueno, habrá que vestirse azul y negro. Bien, tenés claro los colores, eso ya me Sí, deja, ¿viste? me deja Sí. contento. Gracias, Dale. Gaby. Un beso grande, Chao, cariñoso. chao. Hasta luego.